Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Benito Abad. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de grasas de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 49 y el responsorio es: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Benito, memoria de quien celebramos este día. A San Benito se le nombra como el padre de la tradición monástica en Occidente. Hemos de aclarar de que él no fue quien dio comienzo a este estilo de vida. Mucho previo a él, ya esta tradición monástica, particularmente a quienes se les llaman los padres y las madres del desierto, fueron los que dieron comienzo a este estilo de vida, pero fue San Benito quien le dio estructura y forma, particularmente a la vida comunitaria en forma del monasterio. Él fue quien escribió la regla para las comunidades benedictinas que se formaron después. En gran parte también esta regla que San Benito escribió para sus hermanos monásticos también fue la base que se utilizó para las congregaciones religiosas que surgieron después. Aunque propiamente los benedictinos no son una congregación religiosa, puesto que cada monasterio es una entidad independiente de otros. Ellos forman una confederación de monasterios bajo el carisma de San Benito, pero cada uno se rige independientemente del otro. Y las congregaciones religiosas que nacieron después de esto, pues tomaron mucho de la regla de San Benito. Esta regla de San Benito, que él escribió para sus hermanos en comunidad, pues busca establecer un sentido de vida comunitaria bajo la autoridad, obediencia y el sentido de estabilidad. Por estabilidad se refiere al mantenerse en el mismo lugar en el cual uno ingresa, de no ir pasando de una comunidad a otra, ¿no? Así que esta regla de San Benito fue lo que le dio estructura y forma a lo que hoy en día conocemos como la vida monástica. Ya mencioné que San Benito no es quien dio origen a este estilo de vida. Él construye sobre previos hombres y mujeres que vivieron estas vidas ascéticas, pero que cuando San Benito entra a la historia de la iglesia, pues él busca encontrar un punto medio de la vida monástica, puesto que la vida ascética que él conoció era muy severa y rígida. Y él busca enfatizar en su regla la prudencia y la moderación. Prudencia y moderación entre la vida de oración y la vida de trabajo, la vida de comunidad, la vida de estabilidad. Así que mucho se le debe a San Benito, puesto que fue la vida monástica lo que en realidad salvó a lo que podemos decir fue lo que quedó del resto del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, la única estructura social y eclesiástica que pudo soportar ese vacío, que pudo llenar ese vacío que dejó el Imperio Romano, pues fue la tradición monástica dentro del cual se vivió la cultura intelectual, la cultura también eclesiástica, que fue donde se cultivó los principios de lo que vino después del Imperio Romano. Así que hay mucho que se le debe a San Benito, puesto que lo que él creó por medio de esa tradición monástica en Occidente, pues en gran parte salvó el mundo de aquel entonces cuando cae el Imperio Romano.
Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Isaías, el capítulo 1, y aquí tenemos unas denuncias impresionantes que el profeta Isaías da en contra de el reinado de Judá. Recordamos que el profeta Isaías llevó a cabo su misión profética en el reinado del sur, en el reinado de Judá, a diferencia del reinado del norte, o llamado también el reinado de Israel. Y aquí, en esta primera lectura, se nos dan unas denuncias impresionantes en contra del culto religioso que está separado de la vida moral y ética del pueblo, ¿no? Y esto será una denuncia constante en la tradición profética cuando tanto el rey como el pueblo divorcian, separan la vida moral del culto religioso. Si hemos de ser constantes en nuestra vida de fe, tiene que haber una continuidad, una conexión muy sólida entre lo que celebramos en nuestro culto religioso y lo que vivimos en nuestra vida moral, en la ética que guíe y rija nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo social. Y particularmente un tema que resalta mucho en la tradición profética es de que seremos juzgados según cómo tratemos a los más vulnerables entre nosotros. Y aquí al final de esta lectura se nos nombran tres grupos que son identificados como grupos vulnerables, al cual tanto el rey como la sociedad es llamada a atender y a responder a las necesidades. Y aquí mencionan a los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas. Ya diremos algo más acerca de esto. Dice la primera lectura de hoy. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es obvio que aquí Isaías no se está dirigiendo ni a Sodoma ni a Gomorra, puesto que ya estas ciudades están en el pasado muy lejano, pero que son ciudades que forman parte de la historia y son símbolos de la infidelidad y de la rebeldía de Israel cuando rechazan la alianza a la cual Dios los ha llamado. Así que Sodoma y Gomorra representan la infidelidad, la rebeldía del Judá del tiempo de Isaías. Y al utilizar estos nombres en contra de ellos, en esta denuncia en contra de ellos, pues le está diciendo de que Sodoma y Gomorra, así como lo que padecieron Sodoma y Gomorra, pues igualmente Dios hará contra Judá si no se arrepiente. ¿Qué me importan a mí tus sacrificios?, dice el profeta Isaías a Judá. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. Así que aquí la denuncia, la crítica fuerte va en contra del culto religioso del pueblo de Israel, particularmente del reinado de Judá, que llevan a cabo ritos religiosos, pero que no tiene que ver nada con la vida moral que ellos viven, puesto que mientras más multiplican sus sacrificios, mientras más animales ofrezcan a Dios, mientras más sangre corra por el templo de Jerusalén donde se ofrecen esos sacrificios, Dios los detesta. Dices, cierro los ojos, los aborrezco, estoy cansado, estoy agobiado por tantos sacrificios que no significan nada, puesto que no los cambia, no los reta a vivir la vida a la cual Dios los llama por medio de la alianza. Dice, ¿quién les ha pedido que me ofrezcan todo esto cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos. Dones vacíos. Cuando se ofrece un sacrificio que no está conectado con nuestras vidas. ¿Cuál es el sacrificio supremo que podemos ofrecer a Dios? Son nuestras propias vidas.
que pueden ser representadas en algún tipo de culto religioso o ofrenda religiosa, ¿no? Pero a últimas, lo que Dios quiere de todo su pueblo, de cada uno de sus hijos e hijas, de nosotros mismos, lo que Dios desea es un corazón íntegro. Vidas que reflejen la dignidad de quien dice Dios que somos y la vida a la cual Dios nos llama, tanto por medio de su alianza como por medio de Jesucristo. Cuando nuestras vidas no manifiestan, no reflejan esta dignidad e identidad que Dios nos da como hijos e hijas de Dios, entonces nuestro culto está vacío. Así que esta crítica, esta denuncia que Isaías hace en contra de Judá debe de resonar también en nuestros tiempos, cuando nuestro culto religioso, cuando nuestras devociones, cuanto hagamos religiosamente, si no nos lleva a una vida más digna, más íntegra, a una santidad, si no nos acerca en hermandad y en solidaridad entre nosotros, como hijos e hijas de Dios, como hermanos en Cristo, entonces es un culto vacío. Y las palabras que más pesan, que más nos deben de hacer temblar, es cuando Dios dice, ¿no?, que detesta, que lo cansa todo este culto religioso que no tiene nada que ver con nuestras vidas y con la vida nuestras con el prójimo. Ya no aguanto sus novilunios, dice, y sábados y sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto, dice el Señor por medio del profeta. Se me han vuelto una carga insoportable. Se me han vuelto una carga insoportable. Aquí el profeta Isaías nos da una imagen de Dios muy humana, ¿no? Que todo cuanto le ofrecemos religiosamente, en vez de ser una celebración, es una carga, es un peso. En vez de ser algo en lo cual Dios se regocije, Dios lo detesta, Dios cierra sus ojos, ¿no? Y eso, repito, es lo que el profeta dice cuando divorciamos, cuando separamos el culto de la vida moral, de la vida ética, de la vida a la cual somos llamados. Lo que celebramos religiosamente tiene que reflejar quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Así que, si cuanto hagamos religiosamente no nos lleva a una vida más íntegra, más digna, a una vida que refleje nuestra dignidad e identidad, pues, ¿qué hemos de pensar? ¿Que lo que hacemos exteriormente es suficiente para decir hemos cumplido? Esta es la crítica que Jesús constantemente hace contra los líderes religiosos de su tiempo, de que todo es solamente externo, de que han separado también en tiempo de Jesús el culto religioso con la vida moral, la vida ética, la vida con el prójimo y particularmente con aquellos más vulnerables, que es el tema que el profeta Isaías saca hacia el fin de esta primera lectura. Dice: cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. La sangre de los sacrificios que se ofrecen en el templo de Jerusalén se mezcla con la sangre de aquellos que también sufran las injusticias y la violencia del pueblo. Así que Dios no solamente detesta, sino cierra los ojos, no escucha, por más grandes que sean nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Lávense y purifíquense, dice el profeta Isaías. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Tristemente, a veces, aún hoy en día, vemos mucho esto, ¿no? De que pensamos de que con el culto religioso, por más bello que sea, por más espléndido que sea, que ya eso es suficiente. Por más adoración que hagamos ante el Santísimo, si esa adoración al Santísimo no nos conecta con el prójimo, particularmente con los más vulnerables, entonces, ¿de qué sirve nuestro
culto religioso si no nos hace más humanos, si no nos hace más compasivos y misericordiosos? Y ahora aquí viene el tema de cómo nuestro culto religioso nos tiene que conectar al prójimo. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Aquí menciona uno de 3 grupos. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Son 3 grupos vulnerables en la sociedad de aquel tiempo. Y la pregunta para nosotros hoy en día es la siguiente: ¿quiénes son los más vulnerables entre nosotros? ¿Quiénes son los que no están presentes entre nosotros? ¿Quiénes son aquellos que las voces no suenan? ¿Quiénes son aquellos que su dignidad no se respeta? ¿Quiénes son aquellos que viven en silencio? Aquellos que son prácticamente invisibles, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestra sociedad, ¿no? Así que todo nuestro culto nos tiene que acercar en hermandad y solidaridad con nuestro prójimo, repito, particularmente con aquellos más vulnerables. Y aunque aquí el profeta Isaías menciona 3 grupos, son grupos de su tiempo, grupos vulnerables de su tiempo. Y la pregunta nuestra sería la siguiente: ¿quiénes son aquellos más vulnerables entre nosotros? Puesto que Dios nos hará responsable de cómo respondemos a sus necesidades, a su vulnerabilidad. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene del evangelista Mateo, capítulo 10. Este es el final del segundo discurso que Jesús da a sus apóstoles después del Sermón de la Montaña, que es el primer discurso que Jesús da a la multitud. Ahora, después de ese primer discurso, Jesús empieza un discurso dedicado explícitamente a sus 12 apóstoles, que después pasarán a ser una extensión de él mismo cuando los envía para que prediquen también la buena nueva y también sean promotores de la vida por medio de la sanación, expulsión de demonios, por medio del poder que Jesús mismo ha recibido de Dios Padre y que ahora Él después comunica a sus discípulos, repito, como una extensión de Él mismo. Y este evangelio de hoy viene siendo la parte final de este segundo discurso que Jesús dedica a sus apóstoles. Dice el evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Son palabras que deben de dislocarnos y confundirnos profundamente, puesto que esta imagen de que Jesús viene a promover el conflicto, la guerra o la discordia es algo que no encaja con la visión que tenemos de Él, por ejemplo, como el príncipe de la paz, ¿no? O la paz que Jesús constantemente promueve entre sus discípulos. Particularmente este es el saludo que es aún hoy en día parte de la cultura judía, ¿no? El shalom. El Cristo resucitado es el saludo que les da a sus discípulos cuando Él viene a ellos. Shalom. Y el shalom es la paz que Jesús ofrece. No es la ausencia de problemas o dificultades o conflictos. Es la paz que en medio de cualquier circunstancia que el mundo nos puede proveer, reina. La paz que nos ayuda a discernir la presencia de Dios y también a lo que somos llamados a responder a la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Ahora, lo que Jesús describe aquí no es de que Él viene a promover conflictos o la guerra o la discordia. Lo que Jesús nos dice en este evangelio es el resultado inevitable cuando la luz brilla en la oscuridad, cuando la verdad reta la falsedad o la maldad en el mundo, de que el mundo reaccionará en contra, rechazará tanto la luz como la verdad, ¿no? Así que estas palabras de Jesús simplemente está describiendo lo que es inevitable cuando el reinado de Dios se manifiesta, de que el mundo se rebelará,
rechazará y provocará no solamente rechazo, sino también violencia. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Esta fue la experiencia que los primeros cristianos vivieron, particularmente cuando el cristianismo dentro de la comunidad judía, pues fueron rechazados porque eran vistos como herejes, como que estaban rechazando a la tradición mosaica misma, ¿no? Y no, esto era la perfección, la plenitud de la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Por encima de la familia misma, por encima de nuestros intereses personales, tiene que estar Dios. Tiene que estar el reinado de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Esta es una jerarquía de la cual no podemos prescindir, ¿no? Si Dios no está por encima de todo, aún de la familia misma, entonces aquí hay un Dios por encima del Dios de Jesucristo. Y con esto Jesús no está rechazando la familia misma. No, lo que Jesús nos quiere dejar bien claro de que tiene que haber una prioridad fundamental, una jerarquía de donde después desciende todo el orden que guiará nuestras vidas, ¿no? Para muchos, la familia es lo supremo. Para muchos, la familia es lo más fundamental. Pero si en esa familia se vive la injusticia, se vive la violencia, el rechazo, entonces hemos de poner aún así la familia por encima de Dios. No. Jesús nos dirá, es el amor a Dios en nuestra relación a Dios lo que le dará un valor aún todavía supremo a la sangre que cuando ponemos a la familia por encima de Dios, ¿no? Si es la sangre lo que nos une a la familia, para Jesús dice, esto no es suficiente. Puesto que si Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, aquel quien le da sentido a mi vida, entonces esta relación con Dios también ordenará mi amor y mi compromiso con mi familia, no por la sangre, sino por la experiencia del amor, por la experiencia de la compasión y la misericordia, que a últimas va más profundo que la sangre. A veces la sangre nos puede unir en comportamientos y valores que son contrarios al reino. Por eso Jesús pone como lo más supremo nuestra relación con Dios. Y si hay algo que está por encima de Dios, pues entonces no podemos decir que somos fiel, que somos leales, que somos completamente de Dios. Es la supremacía de Dios sobre todas las cosas lo que ordena, lo que guía y lo que le da estructura a cómo después nuestras vidas se desenvuelve aún dentro de la familia de origen, aún dentro de la sociedad, aún dentro de la comunidad religiosa. Entonces, lo que nosotros valoramos por la sangre, entonces ahora lo empezamos a valorar por el amor que Dios ha volcado sobre nosotros en Jesucristo. Y entonces lo que estamos dispuestos a hacer por mi familia de sangre, Dios en Jesucristo nos dirá de que también extendamos este círculo de familia más allá de la sangre, más allá de la cultura, puesto que lo que Dios en Jesucristo está inaugurando es una nueva realidad del reino, el cual es el amor, la caridad, la compasión y la justicia de Dios, lo que ahora nos une, lo que ahora nos forma como una familia de Dios.
Dice, el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Y las palabras finales de este evangelio da cierre a este discurso que Jesús dedica a sus apóstoles cuando dice, cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades, y después dará comienzo el evangelista Mateo a otra sección dentro de su evangelio estructurado que ya antes he mencionado. Utiliza la estructura del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a que se le atribuyen a Moisés. Por eso el evangelio de Mateo tiene estos 5 discursos de Jesús, en el cual Jesús es un tipo de Moisés que nos deja esta nueva ley en este evangelio. Muy bien, mucho más podemos compartir acerca de estas últimas palabras de este segundo discurso de Jesús en Mateos. Espero que tomen la oportunidad para leer otra vez este discurso que empezó en el capítulo 8 y ahora termina hacia finales del capítulo 10. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.